Hola, ¿qué tal? Que la paz sea con todos vosotros. Espero que estéis muy bien. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida a un capítulo más de Decorando. Ya sabes, este es un podcast en el que hablamos sobre todo y únicamente del Islam, guiándonos además del Corán, sobre cualquier tema y sin tapujos ni miedos. Esta semana también tengo la suerte de contar de nuevo con Umar Matatesin allí al otro lado, al que damos ya la bienvenida. Hola, Umar, muchas gracias de nuevo por aceptar estas llamadas y nada, antes de nada, déjame preguntarte qué tal estás. Salam alaikum, hermano. Gracias por invitarme. Pues la verdad que muy bien. Estamos aquí a gusto, tranquilitos y bueno, con ganas de hablar contigo y que nos escuchen los hermanos. A ver, de verdad, de nuevo, muchas gracias de verdad por aceptar esta llamada, siempre tan abierto para ayudarnos, simplemente lo que siempre decimos, vamos a hablar del Islam, aclarar algunos conceptos, es por eso que tu presencia es muy, muy importante y no me cansaré de agradecerte. Esta semana, como te dije, aunque te he pillado un poco desprevenido, porque esto es lo que me gusta plantear temas en el que no vayamos a hacer aquí una lectura, una tesis doctoral ni nada de eso. Simplemente vamos a hablar, ¿vale? Lo vamos a hacer sobre el Sirat al-Mustaqim. Una frase que, un poco de introducción quiero hacer yo sobre esto, aunque luego obviamente vas a ser tú, hermano, el que vas a tener la voz cantante, perdón. Sirat al-Mustaqim, una frase que encontramos en el Corán 33 veces, repetida, como digo, en el Corán, para describir esa conducta correcta y adecuada para los creyentes en Dios y en el Corán. De hecho, la guía correcta se le puede aplicar también al mismo Corán, ya que en él encontramos las directivas morales y esas prescripciones legales que se deben seguir para tener lo que sería una humanidad perfecta. Ya si pasamos, y esto es lo interesante, al Islam más tradicionalista y siempre de la mano de los hadices y libros de los llamados eruditos que se han encargado de hacernos llegar una descripción de ese Sirat al-Mustaqim como, y esto te digo es lo que me gusta, Omar, como ese camino o puente que pasa sobre el mismísimo infierno. Porque tenemos que pasar para llegar al paraíso. Un puente que, ojo, yo lo incluiría para una nueva película del Señor de los Anillos, la verdad, ¿eh? Es más fino que un pelo humano, es más afilado que la espada más afilada que jamás haya hecho y por el que deberemos además intentar cruzar. Eh, hay que ponerse a practicar, ¿vale? Ya sobre esto, porque es una misión un poco difícil para llegar al paraíso ese prometido y esperado, ya que el fuego además brota por debajo de ese puente tan fino, un fuego súper intenso, más caliente que la misma lava, y estos puentes, ojo, que no es uno, que pues, algunos, que no todos se ponen de acuerdo, son 7 y tiene una distancia entre ellos, o para cruzarlo, de 1000 años. En estos puentes nuestras almas serán paradas y en cada una de ellas seremos preguntados por nuestro quehacer en nuestra vida hasta que al fin, y si logramos pasar por todas estas pruebas, al final, como decía, llegaremos a ese final esperado, ese paraíso. Omar, hermano, wow. O Bueno, sea, eh, esto va a ser, como te digo, para mí algo que no sé si, no digo que esto no vaya a pasar, pero si pasa, yo me llevo la GoPro. bueno, hermano, a ver, toda esta información que has dado está basada en los hadices. No se Sí. sostiene por ningún lado dentro del Corán. Sí que es verdad Vale, pues que entonces ya cerramos el capítulo y ya está. no, bueno, sí que es verdad que la palabra sirata, de la raíz, se construye en árabe, pues, digamos, la idea de una espada larga que corta mucho y que atraviesa con facilidad, digamos, aquello que golpea, ¿no? Entonces, la idea de Sería, espada, sí, pero no es, digamos, el sentido principal o digamos, el concepto que encierra al Sirata, ¿no? Al Mustaqim. Yo, si me lo permites, voy primero, me gustaría explicar qué significan estas dos palabras
o sea, de qué raíz se componen y cuál es su significado básico. Y después, si quieres, pues darle un poco a la explicación de los usos que da el Corán sobre estas dos palabras, ¿no? Mira, Sí, claro, sirata, el término sirata, se puede construir desde dos raíces. No voy a empezar a liar, pero bueno, que lo sepamos. Una empieza con la letra sin y la otra sat, pero de todas maneras se solapan entre sí. Básicamente, el significado básico de sirata es un camino recto y ancho. ¿eh? Lo suficientemente ancho para que lo recorran muchas personas al mismo tiempo. Una gran cantidad de viajeros. Y es también un camino seguro que conduce a la meta o al objetivo que tenemos de la manera más corta o rápida. O sea, no es un camino secundario, se trataría de una carretera principal, ¿no? Y claro, lo curioso aquí es que si no cumple con todos estos requisitos, en árabe no es sirat. A ver si me explico. Que esta palabra lleva todos estos sentidos en ella. O sea, ya de por sí la gente piensa que dice sirata al mustaqim, la vía o el camino recto. Pero es que la palabra sirata en sí misma ya lleva digamos, el concepto de algo que es recto, ¿no? Porque es el camino más rápido para llegar y la vía más rápida es la recta, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser recto y ancho, con una capacidad para que mucha gente lo transite al mismo tiempo. Tiene que ser algo seguro, que lleve con rapidez al objetivo. Y esto es sirat. Después vamos a detallar un poquito más, a ver la combinación. Al-Mustaqim... Perdona, sí. Antes de que te vayas a Mustaqim, te quería ayudar datos que yo he encontrado sobre sirat. Por eso me parece también importante que compartirlos contigo. Sí. Solo leyendo un poco distintas opiniones, ves que hay gente que dice que el mismo significado de sirat ha sido cambiado a lo largo de la historia, del significado a mejor original de su raíz al que ahora incluso se le da ahora. No que digamos de blanco a negro, pero sí ha sido como distorsionado, entre comillas. Hay gente que habla del sirat, de la raíz de sarata, sí. cuyo significado también se puede ser el de tragar, sí. como el de no solo la comida, sino también el de asimilar o unificar, como una gota, imagínate esa gota de agua que se cae en el océano y lo que hace es absorberse, ¿sabes? Meterse dentro del mar. El sirat, entonces, podría significarse también algo como eso, que está absorbiendo algo, pero disolviéndose en ello mismo. No sé si sí, yo personalmente, hermano, no es que haya cambiado, es que se puede, lo que te he dicho antes, se puede, se solapan estas dos raíces. Es decir, desde cualquiera de las dos se construye el término sirat. Ya sé que suena raro, pero esto en árabe sucede con muchas palabras. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando tú, digamos, la tomas con el sentido de sin, tiene este significado que tú dices, pero no es que haya cambiado cuando después aparece en los léxicos con sat. Es que las dos son correctas. Yo te voy a explicar una cosa. Con sin, este sentido de tragar algo está relacionado con el mismo camino, porque es, digamos, una expresión que nos estaría dibujando que la gente que va por ese camino, digamos, es tragada por el camino, o sea, sigue el camino recto y desaparece por ese camino ahí en el fondo. O sea, es que guardan relación las dos raíces. Es verdad que el sentido básico con sin es el de tragar algo sin necesidad de masticar, ¿no? O sea, tragar. Pero tiene también este otro sentido en las acepciones de camino, de un camino recto.
porque Sí, sí, sí. por el sentido que te he dicho, que el camino parece tragarse a la multitud que va recorriéndolo, ¿no? Hacia el fondo. Sí. Entonces, no es que se haya cambiado, no es que hayan cambiado de una raíz a otra, es que las dos se pueden construir desde ahí. Lo mismo el término Malik, ángel, también se construye desde dos raíces distintas, son correctas. El ser humano, Nas, se construye desde cuatro raíces diferentes. O sea, Mm. y cada una, esto no es lioso, lo que ocurre es que cada una nos proporciona más detalles sobre, digamos, el concepto que estemos estudiando, ¿no? O que queramos averiguar. Mm. Eh, Y pasando al tema, a la segunda parte de la Serat al-Mustaqim, bueno, bueno, dime, perdona. no, no, antes de que tú, obviamente, digas que sabes más de este tema, poniéndolo un poco en contexto, o lo poco que podemos aclarar es que viene de la raíz de Kawama, o sea, que no es del Mustaqim, de Kawama y Kama, que significa o puede significar levantarse. O sea, Mustaqim en este caso puede ser levantado o iluminado, y ahí es donde a lo mejor, uniendo las dos palabras, el Sirat al-Mustaqim, con esto poco que hemos dicho ya se le ilumina, y podemos ver que solo con el Corán y con sus raíces ya le podemos dar un significado. Sí, pero tú sabes que yo soy muy cabezón, hermano. Eh, Ujú. mira, Mustaqim, como has dicho, es de esta raíz de Kawama, pero lo que ocurre es que digamos, para conocer el sentido más básico de la raíz, es correcto lo que has dicho, ojo, pero para conocer el sentido más básico de la raíz, tienes que tomar, digamos, todas las acepciones y cuando las tomas todas y las estudias en el conjunto, ellas mismas te van dibujando el sentido más básico de la raíz. Al Mustaqim, digamos que el sentido primero de todos es el de mantener el equilibrio. Ahora te explico. Tú me dices, bueno, pero es que posición recta, claro, es mantener el equilibrio porque de esta raíz se construyen muchos términos que guardan relación con el equilibrio del cuerpo, o sea, el ponerse en posición recta, también el equilibrio del carácter, es decir, el carácter del ser humano, y también Sí. el equilibrio que se establece entre lo que podríamos decir las relaciones humanas, ¿no? De una nación, de un pueblo o incluso dentro de una familia. Entonces, claro, yo con esto estoy incluyendo estos sentidos que tú has dado, el de iluminar también y el de ponerse recto, Sí. guardan relación con este sentido más básico que es mantener el equilibrio. Claro, cuando juntas las dos palabras y forman la expresión Sirat al-Mustaqim, yo lo entiendo como, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, una forma de entender y actuar que es abierta y que está diseñada para conducirnos a la salvación, tanto de manera individual como colectiva, a través del equilibrio que, de algún modo, proporciona el conocimiento y la revelación que Allah nos ha otorgado. Yo creo que explicarlo simplemente como un camino recto es una muy mala definición, porque, a ver, yo entiendo que en una traducción del Corán o cuando estás hablando así de manera coloquial, no puedes soltar todo este párrafo, ¿no? Pero sí que si nos ponemos a profundizar, tiene que ver con eso, con una vía, una manera de entender la vida, una manera de actuar que es abierta, es ancha, como el sirata, como el significado de sirata, y que va directa al objetivo, que ¿cuál es el objetivo de cualquier musulmán? La salvación, ¿no? Entonces, el equilibrio del término mustaqim, yo lo entiendo más como el equilibrio entre conocimiento y ley o revelación que Allah nos ha otorgado. O sea, Sirat al-Mustaqim, el camino recto, sería, pues eso, la manera de dirigirse de manera
equilibrada, pero cuando haces una gran, digamos, tomas todo el Corán en conjunto, te das cuenta que ese equilibrio es entre el conocimiento y la revelación, o sea, las órdenes coránicas. Esa es la manera, digamos, de conducirse de la manera más rápida a la salvación. Claro, hay otras, pero Allah siempre te da la mejor de las opciones, ¿no? A lo mejor me enrolla un poco, hermano, pero Sí, sí. es la visión que yo tengo. Sí, la verdad es que uno lee solo con leer el Corán y se da cuenta de que esta película que te había contado antes sobre ese puente cayendo al infierno, tan fino como y afilado además como una espada, todo esto del Sirat al-Mustaqim está todo explicado en el Corán y se nos dice básicamente, como hemos dicho, el significado básico de seguir el camino recto, aunque solo entendiéndolo así no sería la manera correcta de hacerlo, la más quizá la más simbólica, digamos. Y es simplemente eso, leyendo el Corán nos damos cuenta de que no hay que innovar, hay que sigamos esa conducta adecuada que se nos explica muy bien y de manera lógica en el Corán, de básicamente vivir todos bien y en comunidad. Y como te digo, supongo que estarás de acuerdo conmigo, que se nos da instrucciones adecuadas de cómo seguir esta pauta, de cómo seguir el Sirat al-Mustaqim tan solo leyendo el Corán. Sí, totalmente, hermano. El problema, bueno, ya lo sabemos, las tradiciones están basadas en fuentes que no tienen nada que ver con el Corán, con la revelación de Allah. Entonces, cuando uno quiere fijarse o, digamos, sacar el significado de algún concepto, de alguna expresión, de algo relacionado con el mensaje de Allah, tiene que buscar en el mismo mensaje y, evidentemente, en la lengua árabe, que es el vehículo, ¿no?, con el que nos llega. Mira, a mí me gustaría citar esta Sirat al-Mustaqim, los usos, digamos, que le ha dado el Corán, ¿no? Si me permites, en cuanto hay 3 puntos, el primero sería que en muchos lugares del libro Allah ha utilizado esta expresión, Sirat al-Mustaqim, para describir el nombre del camino que él ha elegido para su gente. O sea, él le ha puesto un camino a la gente. Y ese nombre es Sirat al-Mustaqim. Eso es uno de los sentidos que tiene cuando buscamos en las 30 y pico veces que has dicho, no recuerdo cuántas son exactas, que aparece... vale, perfecto. Entonces, esto sería el nombre del camino que Allah ha utilizado para la gente que él ha elegido. Que eso sería tema para otro podcast, el significado de la gente que él elige y la que no elige. Pero bueno, otro sentido sería que ha sido utilizada esta expresión para hacer alegorías, para diferenciar, por ejemplo, a quién es productivo de quién no lo es. Esto está en el 1676. O también para hacer una alegoría para diferenciar a quien camina agachado o quien camina erguido o recto. Esto aparece en 6722. O sea, se ha utilizado para hacer también alegorías. Y otro sentido sería, lo encontramos cuando habla con Iblis, que se utiliza como un camino confirmado, es decir, como una especie de recurso para decir que Allah acepta que algo sea. Pues tú sabes que Iblis le dice, pues los voy a extraviar de tu camino recto, de tu Sirat al-Mustaqim. Y Allah, digamos, le da la confirmación, Entonces también se utiliza en ese sentido, como para decir que Allah acepta que algo sea así. No es que Iblis él tenga ningún poder para hacer eso, es con el permiso de Allah. Esto en cuanto a menciones diversas. En cuanto al significado que nos atañe a nosotros como creyentes, el Corán ha utilizado este Sirat al-Mustaqim. Primero, son 6 puntos. Uno, como el camino de quienes se acercan al Corán a través del conocimiento. Esto es la primera. Segundo,
el camino de quienes no se dejan llevar por sus emociones ni se desvían de la revelación. Todo esto no son palabras mías, estoy recogiendo el sentido que tiene todo el Sirat al-Mustaqim en los contextos donde aparece. Ahora, por ejemplo, este que te he dicho, que no se deja llevar sus emociones, esto viene por la aparición que hace en el Fatiha, que dice que no se dejan llevar por la ira ni se extravían. Lo digo, aparece en ese contexto, ¿no? Como el camino de quienes no se dejan llevar por sus emociones ni se desvían de la revelación. El tercer punto sería el camino de quienes solo tienen a Allah como Señor y se aferran a la revelación coránica para servir a su causa, para servir a la causa de Allah. Porque servirle a Allah, eso es un absurdo, ¿me entiendes? En el Corán, servir a Allah significa servir a su causa. Tú sirves a las otras criaturas, o sea, te esfuerzas y trabajas por Allah a través del trabajo que haces en este mundo con las demás criaturas. Eso es servir a Allah. Después, el cuarto punto sería el camino de quienes literalmente buscan satisfacer a Allah por caminos de paz. Así nos dice un versículo, que Sirat al-Mustaqim es el camino de los que buscan satisfacer a Allah por caminos de paz. Es decir, que la bandera de estos creyentes es la paz. El quinto punto sería Sirat al-Mustaqim como el camino que siguió Ibrahim. O sea, literalmente la religión de Ibrahim. Así como Isa vino para, tú sabes que vino para restablecer la religión de Musa, Muhammad vino para restablecer la de Ibrahim. Entonces, Sirat al-Mustaqim también el Corán lo ha mencionado como eso, como la religión de Ibrahim, el camino de Ibrahim. Y el sexto y último sería que el Corán nos dice también literalmente que Allah está en ese camino recto. O sea, menciona a Allah como que Allah está en el Sirat al-Mustaqim. Entonces, quien anda por ese camino, de algún modo está caminando junto a Allah, en esta vida ya. No necesita esperar a la otra para encontrarse con Él. Es verdad que en la otra vida tú sabes que los velos caen y ya la visión es clara, pero en esta vida ya puedes caminar, digamos, junto a Allah cuando te estás, digamos, moviendo por el Sirat al-Mustaqim. El Corán da también este sentido. O sea que Allah mismo está en el Sirat al-Mustaqim. Allí te lo encuentras, allí notas su cercanía, cuando llevas este camino o vía recta. Me parece muy importante estos puntos, además de lo que has dicho, los 3 diferentes usos que tiene el Sirat al-Mustaqim dentro del Corán y los 6 significados que le podemos dar. Para mí, el de que el Sirat al-Mustaqim, lo que se repite mucho en el Corán, que es la vuelta a la verdad, digamos, que se había dado al profeta Ibrahim, con lo que el mismo Dios, Allah, está en ese Sirat al-Mustaqim, y que todo esto lo podemos encontrar dentro del Corán. Creo que resume un poco también todo esto que estamos intentando contar a todos. Sí, hermano, el Sirat al-Mustaqim, por decirlo de alguna manera, sería, para simplificar, porque yo sé que siempre me enrollo, pero bueno, tengo ese problema, no lo puedo evitar, precisamente por profundizar en el mensaje. Cuando tú no te paras en historietas y en relatos mitológicos, pues claro, si tienes mucha energía y mucha inquietud, te profundizas en el texto coránico, ¿no? Y en lo que dice la lengua árabe. Es por eso que a veces me enrollo tanto. Pero bueno, también es una confirmación de que el Corán te dice muchas cosas, más de lo que parece a simple vista, ¿verdad? El Sirat al-Mustaqim sería la vía o el camino equilibrado, que se consigue siguiendo la revelación que Allah ha puesto. O sea, en pocas palabras es el camino de los creyentes, que es un camino equilibrado. Sabemos que el Corán nos dice que habla de una comunidad en medio, ¿no? Que busca la estabilidad, el equilibrio y la armonía. Entonces, sí, eso no es ni más ni menos que eso, ¿no? Para simplificar. Es el camino equilibrado que siguen los creyentes, el que conduce directamente a la salvación y a la felicidad que Allah ha prometido a todos los creyentes, inshallah. Inshallah. Como
muestra eso, resumen, vamos a intentar decir a la gente que no queremos para nada decir que el Sirat al-Mustaqim no es importante. Creo que ha quedado bastante claro que, Sí, de hecho, es muy importante y que es una de las to- bases, obviamente, de un musulmán, y que si quiere seguir un poco lo que dice Dios en el Corán, que yo creo que debería ser lo que todos deberíamos hacer, está explicado, se nos pide y se nos dice que el Sirat al-Mustaqim es importante, y además se nos explica dentro del Corán, sin irnos a ninguna de otras historias, cómo hay que seguirlo. Y parece que es bastante fácil y que todos podemos más o menos llevarlo a cabo con nuestro nivel que queramos, tanto de ímpetu como de nuestras posibilidades. Seguir el Sirat al-Mustaqim, estar cerca de Dios, es posible siguiendo solo lo que se nos dice, leyendo un poco el Corán. Lo que me extraña es, no me extraña, pero aún me sorprende que estas historias con las que he querido abrir el podcast aún sigan tan vivas, y que si tú buscas en cualquier, no voy a decir, ya lo sabes, los hadiths sí. están ahí, o simplemente poner en el YouTube, ¿vale? Para hacerlo de la manera más fácil, el Sirat al-Mustaqim, lo que te encuentras, la verdad que a mí, después de tanta broma, es que me da pena, porque te aleja un poco de esa visión que tienes del Sirat al-Mustaqim, de lo que es simplemente explicarte cómo ser una persona equilibrada dentro de tu religión, de tu contacto con Dios, a lo que se nos ofrece, ¿no? De ese casi miedo de tener el infierno tan cerca y que se nos vas a preguntar tantas veces. ¿Sabes? Un mensaje que se repite además mucho y que al final a la gente, aunque más o menos se puede decir que más o menos es lo que dice el Corán, pero al final está muy distorsionado, ¿verdad? Mira, hermano, el problema es que la gente no sigue el Corán. Es que ni siquiera conoce el Corán. Y tú me dices, bueno, Omar, pero durante siglos había sabios, había un montón de gente. Sí, pero son sabios de lo que conocemos como la religión islámica. Es que hay muy poca gente que se haya parado a estudiar solo el mensaje coránico. Históricamente, cuando tú coges estos 1400 años, que solo se hayan parado a estudiar el Corán, no encuentras prácticamente gente. Son cuatro. Entonces, todas estas historias que tenemos, que encontramos cuando buscamos el Sirat al-Mustaqim, y se nos repite, no solo en las mezquitas, en cualquier yuma, cuando se te dice lo de Sirat al-Mustaqim, esta historia que he contado se cuenta en las mezquitas. Sí, Eh, Otra vez, yo no quiero decir que sea mentira, yo no lo sé, tampoco, pero si no viene explicado en el Corán, y esto es lo que yo quiero siempre, lo veo como tan simple, es que no va, posiblemente, a lo mejor no es así. Entonces, el por qué se ha creado esta historia, de dónde viene, si te pones a indagar un poco, hasta coinciden con mucha mitología total. persa, mitología de las precivilizaciones que han existido, y ves que son totalmente de copia y pega. Y ahí es donde te puedes dar cuenta mejor que ha sido un poco alterado por el hombre, de alguna manera, el por qué, ya no nos vamos a endegar ahí, pero sí te das cuenta de que a lo mejor el mensaje no era ese, y que lo tienes en la palma de la mano tan solo abriendo el Corán. El problema también, mira, si nos vamos a alejarnos un poco y para obtener una visión, digamos, más amplia, ¿no? El Corán vino hace 1400 años y yo siempre lo comparo digamos, a la humanidad, a la historia de la humanidad como un ser humano, como un solo ser humano, ¿eh? La Sí. humanidad como si fuera un Adán, ¿no? Que nace y se va haciendo mayor, se tiene que haciendo mayor, después llega a una edad adulta donde ya razona perfectamente, ya adquiere todo su conocimiento, después una vejez y después, bueno, muere, ¿no? Desaparece. Han pasado 1400 años desde que llegó el Corán. El problema es que todavía estamos en pañales. La característica que tiene el Corán de ser el mensaje que no se va a poder, digamos, tergiversar ni cambiar, o sea, no se pueden cambiar las palabras del Corán. Esa seguridad que nos da también es una señal de que le queda mucho a la humanidad, mucho por conocer del Corán. Ya te digo, estamos en pañales, 1400 años en la historia de la humanidad. Son unas cuantas generaciones, no es nada.
vamos a tener que esperar para tener un conocimiento profundo, habrá que esperar a que el ser humano continúe evolucionando. Es que piensa que es un libro que está preparado para durar hasta el final de los tiempos. Entonces, claro, dentro de 3.000 años, la gente, ¿tú te crees que va a entender el Corán como ahora? No lo van a entender como ahora. Es que no lo van a entender como ahora. Porque el conocimiento humano va a estar más desarrollado. Que sí, que siempre habrá una parte mitológica, siempre habrá una parte... Sí, esto nunca dejará de existir. Pero, claro, tú lo estás viendo, ahora hay entre comillas, un levantamiento de la gente. La gente empieza cada vez a razonar más, a creerse menos tonterías y esto tiene que ir creciendo a medida que la humanidad vaya desarrollándose y vaya evolucionando. Entonces, es una cuestión de tiempo también entender muchas cosas del Corán. Ahora, claro, a un niño pequeño, llevamos 1400 años, un bebé, a un niño pequeño, ¿qué entiende? Pues eso, los cuentos que le explicas, las historias para que, ¿sabes? No sé, para que se vaya a dormir a la cama por la noche. Parece un poco eso. Porque tú cuando hablas con la gente, hablas con abogados, con médicos, yo he hablado con físicos, y son gente de un conocimiento, un raciocinio brutal. Pero después cuando se ponen a hablar de estas cosas de religión, parecen un niño de 5 años. Entonces, yo creo que nos falta todavía. Los que piensan que ya se acerca el fin del mundo y todo eso, me parece que no, que no es así. Nos queda todavía desarrollar mucho y a medida que el ser humano, ya te digo, vaya desarrollando su conocimiento, va a encontrar más claves y se va a dar cuenta de que el Corán, como él mismo dice, no necesita de fuentes externas y menos de cuentos para interpretar. Cuentos, y ya paro, cuentos que siempre digo que son, al final, un insulto a nuestro profeta, a quien nos trajo el Corán, son una degradación, digamos, de lo que es el mensaje que Allah reveló a la humanidad, porque no son más que eso, Y claro, hay gente que le sabe mal aparcar eso a un lado, porque dice, hostia, parece que estoy como traicionando al profeta Mohammed y tal. No, no lo estás traicionando. Si tú estudias y te centras en el Corán, te vas a dar cuenta que cuando tú intentas seguir el mensaje que trajo nuestro querido profeta Mohammed, ahí le estás haciendo honor al profeta, no siguiendo aquellos cuentos y tradiciones que dicen que era un asesino, que era un pedófilo, que tenía tendencias suicidas, todo lo que encontramos en los libros de hadices. Entonces, claro, si al final, obviamente no queremos decir a nadie que no use los hadices, ni que los hadices hay que tirarlos a la basura, nada más lejos de la realidad. Obviamente si hay alguna, lo que sea, me da igual, que llámalo hadith, llámalo algo que tú has escrito, si sigue lo que se encuentra en el Corán, es totalmente bueno usarlo y tenerlo en tu dietario de lectura, ¿no? Que sí, vale. Para también compararlo con el Corán. Pero si simplemente se aleja y es totalmente opuesto a las enseñanzas de Dios en el Corán, que nos dice que sigamos el Corán y que todo está claro. en él, es bastante lógico que no tiene que darnos miedo de decir, mira, y esto yo no lo voy a usar porque no es que Pepito me diga que lo use, es que Dios me está diciendo que solo use el Corán como guía. Yo creo que no hay nada más que decir sobre esto. Hermano, solo un apunte más. El Corán ha dicho que la única religión que, entre comillas, religión, el din, que va a sobrevivir, o sea, el único aceptado por Allah, es el Islam, ¿no? Y todo este cuerpo, porque piensa que al principio los libros de hadices eran mucho más grandes, se han ido reduciendo, seguirán reduciendo su tamaño, su contenido, cuando vengan sabios en el futuro que dirán, no, este también es daif, no, este también es seguro, se irán reduciendo, ¿no? Y al final de todo, cuando la humanidad continúe evolucionando, porque el Corán habla de todo esto, cuando habla del paraíso, todos los términos tienen relación con desarrollo, con evolución. Cuando habla de infierno, todos los términos de los versículos tienen relación con quedar separado, incluso con involucionar, no, o sea, irse para atrás. Entonces, al final, cuanto más
digamos, desarrollado y evolucionado hasta el ser humano, más se irá ciñendo a lo que es la revelación coránica. Es que al final Allah es lo que ha prometido en su libro, que es lo único que va a quedar. O sea, esto es cuestión de tiempo, esto es cuestión pues eso. Somos bebés todavía, aún le queda mucho a la humanidad. Es cuestión de tiempo. Está claro que, como dices, quizás esto nosotros no lo veamos. No, que va, no lo vamos a ver. El mensaje que, a lo mejor ya cerrando un poco carpetas, es para dejar a la gente clara otra vez que no hay miedo, que todo está bastante claro en el Corán, que quizás muchas veces mensajes tan importantes y tan básicos como del Sirat al-Mustaqim, ¿no? Como claro. seguir el camino de Abraham, seguir el camino de un solo Dios y ya está. Nos queda claro en el Corán y se ha desvirtuado un poco y que sin miedo hay que saber usar, como digo siempre, tu cerebro y saber lo que está cerca del mensaje y lo que no, y ya está. Es que es imposible, hermano. Si no utilizas el cerebro, en el Surah Al-Baqarah, la primera historia que nos aparece es la de Adán, y si te fijas, primero Allah le da el conocimiento y después le da la guía. No le dio la guía y después el conocimiento. La guía se tiene que interpretar con conocimiento, porque es lo primero que Allah nos dio. Pues, hermano, te sé que tienes cosas que hacer, no te quiero robar más tiempo. Más o menos, y como último mensaje que quiero que nos aclares, en plan, un minuto a mejor te voy a dar para esto, sí te lo voy a pedir que lo hagas de la mejor manera resumida, quiero decir. Es lo de el Sirat al-Mustaqim, dejarlo un poco entre colchetas para decir, este es el mensaje que más claro lo resume todo. ¿Cuál sería? Bueno, Sirat al-Mustaqim yo lo entiendo desde el contexto coránico, donde aparece, y los significados que tienen las raíces de los términos en árabe, como la vía o el camino equilibrado. Ni más ni menos. Ese es el camino de Allah, ese es el camino por el que van la gente que sigue el mensaje de Dios. Es un camino, claro, iluminado, recto, pero no es ni más ni menos que eso. Es el camino que están transitando la gente que van directos hacia Allah. Muchas gracias, Omar, por tu tiempo. Nuevamente te invito a que si en el futuro hay alguna nueva posibilidad de que te unas a este Decorando, en el que poco a poco quiero plantear algunos temas sobre el Islam, sobre el Corán, para que de alguna manera un poco entre amigos, como hacemos, por lo que te considero, pues llegamos a algunas conclusiones o la liamos un poco más. O la liamos un poco. Es que movamos un poco el cerebro, como digo. Yo creo que, no creo que la estemos liando, ni mucho menos, pero sí que a lo mejor si alguien de los que nos está escuchando quizás quiere enviarnos alguna de sus propuestas o mensajes o alguna duda, yo invitaría a que a través de, ya sea de la página de Facebook que tenemos, en Red Corán, o a través del email redcoran@gmail.com, nos envíen, me hagáis enviar estas preguntas o dudas en las que yo te las voy a transmitir a ti, Omar, para que podamos hablar también de ello, porque esto, al final yo te voy a plantear temas a ti y a los próximos invitados que podemos tener en el futuro, pero quiero dejar claro que este podcast es para todos y que obviamente la voz de todos quiero que se incluya. Así como digo, te quiero lanzar esa lanza para que la cojas y no la sueltes, porque te voy a llamar seguro en el futuro. Claro, tú sabes, hermano, para lo que haga falta. Yo, tanto mi canal de YouTube como cualquier, o sea, donde me requieran, es mi deber, hermano. Yo soy un estudiante del Corán. No lo he presentado, pero si hay alguno por ahí despistado que aún no lo tiene grabado en su link de canal de YouTube, ¿cuál era el nombre de tu canal? ¿Dónde podemos encontrar y saber un poco más? Islam Canal TV, así tal cual. Ahí en YouTube nos metemos y veremos una infinidad de vídeos que, ojo, la verdad que tenéis para echar un buen rato. Son vídeos además no muy largos, bastante explicativos. Cada día casi estás colgando uno nuevo. Sí. Los temas son muy buenos y, como siempre, la verdad que los recomiendo y muchísimo.
a todo el que, como digo, me sorprende que estés aquí y no conozcas la página de Omar, pero bueno, si pasa, tienes que darle una visita. Gracias, Omar, hermano. gracias a ti, gracias por tu trabajo, gracias por tu generosidad, gracias por tu hacer fácil lo que ya se nos dice que es fácil, pero que cuando se nos ve, se nos enseña y se nos deja que, oye, que sí, que de verdad, que es fácil ser musulmán, que esto no va de cosas, de complicaciones, y que en el día a día podemos ser y actuar de la manera correcta, equilibrada, y seguir ese Sirat al-Mustaqim, Exacto. sabiendo que al final vamos a cumplir con lo que nos pide Dios, y inshallah en el futuro, en el más allá, seremos a mejor recompensados de la mejor manera y de la que merezcamos, si seguimos estas pautas, de verdad que son bastante sencillas. Gracias por aclararlo todo, como siempre, y nos vemos muy pronto. Vale, muchísimas gracias, Xavier. Un fuerte abrazo para Clofic. Gracias.